Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Dentadec, líder en productos dentales profesionales. Sean bienvenidos y bienvenidas a una grabación más de las conferencias patrocinadas por Dentadec, que se dictan en vivo por Internet. Dentadec, compañía líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado cómodamente. Dentadec, líder en productos dentales profesionales, siempre con usted. Estamos listos para iniciar con la conferencia de mi queridísimo amigo el doctor Marco Corona. Bueno, vamos a empezar entonces. Paso el micrófono al doctor Marco Corona para que inicie con esta conferencia que es patrocinada por Dentadec, el uso del aumento en endodoncia. Bienvenidas, bienvenidos. Marquito, dejo a la audiencia contigo. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos. Y ahora nada más como último prueba, ¿se escucha todo bien? Bueno, pues la plática que vamos a dar hoy habla acerca de el uso del aumento en lo que es la odontología. Ahora, realmente en estos últimos años, pues eso es lo que ha ido evolucionando en odontología y sobre todo en la endodoncia. Y cabe mencionar que actualmente pues nosotros hemos ido evolucionando constantemente, vamos de forma muy rápida evolucionando. Si alguno identifica lo que está a la izquierda, pues son los elevadores que antes pues uno tenía más importancia por cómo se veían que cómo funcionaban, ¿no? El hecho de que fueran de marfil y que se vieran muy elegantes, pero actualmente ya la ciencia ha ido evolucionando de forma pues agigantada. De hecho, pues todos saben que no nada más los celulares avanzan, sino que también avanzamos nosotros. Y muchas veces nos quieren vender el Ferrari, nos quieren vender pues el mejor equipo, el mejor material, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que no porque tengamos el mejor material o el mejor equipo, pues vamos a ser el mejor piloto, si no es que lo sabemos utilizar. Ahora, si nosotros tenemos nuestras bases biológicas, nuestros principios biológicos, y además tenemos un Ferrari, pues podemos llegar a ser un excelente piloto, ¿no? Entonces, durante todos estos años, pues el hombre ha ido evolucionando a pasos agigantados, sobre todo estos últimos 100 años. Y bueno, la evolución del hombre no nada más se limita en conocer otros panoramas. Lo que es la odontología, pues si podemos ver el hecho de tener sillones dentales en donde pues ahora son más ergonómicos, más limpios, mucho más fácil de mover. Los pacientes incluso hasta se quedan dormidos en estos sillones, y la idea es que nosotros también estemos cómodos trabajando. Entonces, la ciencia ha ido evolucionando y muchas veces nosotros nos identifican con joyeros, con relojeros,
Y pues el hecho es trabajar, no trabajar así, ¿no? Ahí estoy desarmando un reloj y era muy incómodo tener que trabajar con una lupa tan pequeña, tan pegada, y la distancia de trabajo es muy reducida. Entonces, la idea de la odontología, pues este es un término que se ha estado acuñando el doctor Roberto Espinosa, el doctor Roberto Valencia. Pues la odontología mínimamente invasiva cuenta con 3 campos, que son el diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Entonces nosotros en nuestros tratamientos queremos hacer las cosas pues lo más conservadoras que se puedan, porque el mejor el material que existe pues sigue siendo el diente mismo, ¿no? Entonces, consultorios que se veían anteriormente así, en donde pues era el hecho de tener tortura. Muchos de mis amigos de la prepa me decían que qué tipo de materias llevaba, si llevaba introducción a la tortura o historia de la Inquisición. Entonces, pues realmente hemos ido cambiando nuestra forma de trabajar. Y vamos a ver que la historia del aumento, ¿cómo es la historia del aumento? La historia del aumento pues empezó desarrollado pues ya de forma médica pues en Estocolmo en 1922, empezó a utilizarse como para una cirugía de oído, y realmente los otorrinos fueron los primeros en meter el uso del microscopio en las ciencias médicas. Después la compañía Carl Zeiss empezó a comercializar el primer microscopio ya binocular, y empezaron a utilizarse ya en procedimientos mucho más específicos, como fue el uso del microscopio para descomprimir una neuralgia trigeminal. Ahora, en lo que es la odontología, pues en el famoso Dentiscope, que fue el primer ya microscopio como tal, construido y hecho para el uso dental, pues realmente empezó a tener un poco de auge. No fue lo que ellos querían, sobre todo porque era pues costoso, era estorboso, y no estaba tampoco, estaba adaptado más bien a odontología, pero no estaba diseñado al 100% para odontología. Entonces, en los años 80 y en los años 90 se empezaron a desarrollar los microscopios ya para el área quirúrgica, en donde pues empezaron a bajar los índices de fracaso, sobre todo de cirugías apicales. Y el doctor Pécora, el doctor Kim, el doctor Gary Carr, que fueron los que empezaron a tener toda esta promoción y el uso del microscopio. Y después se empezaron a utilizar ya para hacer cirugías apicales, ya para utilizar procedimientos endodónticos como tal. Ahora, el microscopio dental que nosotros tenemos tiene pues varias ventajas. Una es obviamente el uso de aumento, y otra también muy importante es la luz que tiene. La luz tan importante para que nos ayude a ver un poquito más allá de lo que nuestros ojos no ven a simple vista. Y en el 1995 pues ya se estableció en la Academia Americana de Endodoncia que se utilice sobre todo en los posgrados de endodoncia, y que se llegue a utilizar para la enseñanza. De hecho, nosotros en el posgrado en Unitec, en donde yo doy clase, pues ya a los alumnos se les enseña técnicas quirúrgicas, técnicas no quirúrgicas, el uso del microscopio, para que ellos lo lleven a su práctica privada. Entonces, el microscopio endodóntico aquí nos va a ayudar a hacer múltiples cosas, desde cosas muy simples como diagnóstico hasta ya procedimientos quirúrgicos mayores. Estos son los microscopios nuevos que tenemos en Unitec, tenemos Carl Zeiss, tenemos también el Sailor, ¿okay? Y realmente el uso del microscopio también nos ha ayudado a que nosotros nos podamos llegar y encontrar la causa o tener un buen diagnóstico, porque muchas veces no sabemos qué es lo que está causando porque no alcancemos a ver más allá. Yo recuerdo cuando empezaba a tomar mis clases de endodoncia, el doctor Cutler me decía que mis ojos estaban en mis dedos, ¿sí? Que todo mi lima eran mis ojos. Y pues sí, actualmente pues sí, mis ojos están en mi lima, pero también yo puedo ver lo que estoy haciendo. Muchas veces decían, es que ustedes se aburren, los endodoncistas, porque están ustedes trabajando y no ven nada de lo que están haciendo. Sin embargo, ahora pues ya podemos ver lo que estamos haciendo.
Aquí creo que tenemos un poco de problemas con las imágenes. ¿Se ve? No las alcanzo a ver. Sí, se ve. ¿Sí? Ok. Entonces, existen algunos cursos que se pueden llegar a dar, por ejemplo, el de CAME, que está ahí del doctor Armando Hernández, en donde pues uno se entrena en técnicas quirúrgicas. Obviamente, el hecho de que yo aprendí endodoncia, pues no había el microscopio todavía, y hay que entrenarse como todo. Y de hecho, el uso del aumento es primordial ahora para la odontología, no nada más para los endodoncistas, sino para cualquier dentista de práctica general. Y muchas veces, pues como todo, hay que acostumbrarse a trabajar, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a utilizar los guantes de látex, pues se nos caía todo, igual que a todo el mundo. Uno agarraba y no podía agarrar una lima, una pieza, porque pues se nos resbalaban las cosas. Y como todo, hay que acostumbrarse. Cuando yo empecé a utilizar aumento, pues me tenía que estacionar, cuando salía del consultorio me tenía que estacionar un rato porque me mareaba. Y eso es algo que es pasajero. Es muy rápido pasa el hecho de tener esos síntomas de mareo. Existen algunos microscopios en donde se le puede adaptar algún binocular para poder tener el asistente y el operador y estar viendo lo mismo. Alguna de las desventajas de esto, pues que necesitaremos otra persona más que nos ayude, además a asistir, no nada más el asistente. Ahora, ¿cómo va a funcionar el microscopio clínico? El microscopio clínico, pues necesitamos tener 3 fases a considerar, ¿sí? Uno es obviamente la magnificación. ¿Qué tanta magnificación necesitamos? Hay algunos microscopios que pueden llegar a tener 32x o más de magnificación, que realmente ya eso es innecesario. Una fuente de iluminación, que es una cosa importantísima y primordial para poder nosotros llegar a ver realmente dentro del conducto y dentro de la cámara pulpar. Y también para documentar, ¿sí? El hecho de que nosotros muchas veces expliquemos al paciente, a veces no nos entiende, dice, pues yo no entiendo nada, pero le creo, ¿sí? Y realmente eso no se vale. La idea es que nosotros podamos explicarle al paciente lo que estamos viendo y que él también pueda ver lo que estamos viendo. Entonces, tenerlo como documentación. Ahora, la magnificación es algo tan importante, y este es un ejemplo que me hizo favor de pasar el doctor Pedro Ortiz. Este es el mundo donde nosotros vivimos, ¿ok? La Tierra. Desde aquí pues se ve muy pequeñita, ¿ok? Este es el mundo donde vive el dentista, ¿sí? Hablando, yo sé que no nada más es un diente, sino que involucra todo lo que son los tejidos periapicales, hueso, encía, etcétera. Pero vamos a enfocarnos a lo que es el diente, ¿ok? Esta es una moneda de 10 centavos que todo el mundo conoce, ¿sí? Y este es un diente, ¿ok? Para que vean la comparación que tenemos de los dientes y del tamaño, porque muchas veces no nos damos cuenta de qué tan pequeño es. Esta es una regla milimétrica y vamos a ver el tamaño de una corona. Si lo medimos, prácticamente son 13-14 milímetros. Si lo vemos de forma bucolingual, vamos a ver que tenemos 10 milímetros. Este es prácticamente muchas veces el universo de nosotros, donde realmente estamos la gran mayoría del tiempo nosotros enfocados en esto tan pequeñito, ¿sí? ¿Por qué no tenemos algo que nos ayude a poner selladores, amalgamas? Todo esto vamos a realizar, ¿sí? Resinas, incrustaciones, endodoncias, postes, coronas e incluso extracciones. Todo esto vamos a trabajar en un lugar tan pequeñito. Ahora, muchos microscopios pues pueden llegar a aumentar mucho, ¿sí? Pero hay veces que si tenemos, por ejemplo, un aumento de 32x, pues es tan innecesario y tan difícil de controlar, porque incluso la misma respiración del paciente nos va a desenfocar. Entonces nosotros necesitamos conocer muy bien nuestros aumentos para saber en qué caso los vamos a utilizar. Por ejemplo, el Dr. Kim establece que 2.5x a 8x pues nos va a ayudar para orientarnos dónde estamos. Un aumento de 20x a 30x sería a lo mejor para localizar un conducto, para ver una fisura que está dentro de un conducto, ¿sí? Para ver un instrumento separado. Cabe mencionar, y repito, que algo de 30x pues ya es prácticamente muy difícil de controlar, ¿ok? Ahora, cuando nosotros estamos trabajando, y estamos nosotros queriendo ver lo que estamos haciendo, es muy importante
tener una buena ubicación, ¿sí? Y necesitamos también, cuando tenemos el uso del aumento, necesitamos también tener a alguien que nos esté ayudando, porque el hecho de que nosotros estemos quitando nuestra mirada y nuestra vista del aumento, llámese lupas o llámese microscopio, pues nos va a provocar pues mucho mareo, nos va a provocar errores dentro de nuestros tratamientos, ¿ok? Y bueno, la idea de esto es, algo que quiero es que quede muy claro, es que no, le digo, tienen que comprar su microscopio, ¿sí? De que digan, es que yo sé que es una inversión muy grande, pero sí que vean la importancia de utilizar aumento, llámese lupas o llámese microscopio. Los microscopios, porque mucha gente me dice, es que yo no puedo utilizar microscopio porque tengo graduación, uso lentes. Pues bueno, existen algunos reguladores en el microscopio que son los reguladores de las dioptrías para poder utilizar junto con los lentes, ¿okay? Ahora, cabe mencionar que el microscopio tiene que ser personalizado, el acomodo del microscopio para cada persona, ¿sí? Yo lo voy a acomodar, voy a hacer el famoso paraenfoque, el llamado paraenfoque, lo voy a ajustar de tal forma que yo voy a poder utilizar el microscopio con mis dioptrías y con mi distancia interpupilar, ¿sí? Ahora, las lupas también se pueden llegar a graduar. Existen algunas lupas que se mandan a hacer con mi graduación para que yo no tenga que estar teniendo problemas en el uso de los lentes. Ahora, todos los microscopios tienen el ajuste de la distancia interpupilar y lo que son el ajuste de las dioptrías. Es algo muy sencillo de aprender, es algo que nos lleva 2 minutos en ajustarlo y que vale la pena ajustarlo, si no nos vamos a tener muchos mareos. ¿Okay? Ahora, no todas las personas pueden llegar a ver con los dos ojos, ¿sí? Existe un índice muy pequeño de personas que no pueden llegar a separar, o más bien a unir la imagen de los dos ojos con un microscopio. Entonces, pues también pues tendrían que usar un ojo nada más para utilizar el microscopio. Ahora, podemos llegar a tener un ajuste incluso de más o menos 5 dioptrías para poder tener una adecuada acomodo de nuestros ojos. ¿Okay? Ahora, para utilizar todo lo que es el microscopio, incluso las lupas, yo les voy a sugerir que si llegan a comprar su microscopio o una lupa, no llegan, se lo pongan y estén todo el día trabajando y que inmediatamente quieran utilizarlo con un paciente. Yo les voy a recomendar que a lo mejor empiecen a utilizarlo primero en dientes extraídos, empiecen ustedes a ver cómo funcionan el microscopio, cómo se hace el enfoque, y después ya ustedes van poco a poco utilizando este tipo de aparatos en el paciente. Entonces, cuando nosotros estamos colocándonos nuestras lupas, lo que podemos hacer es utilizarlo, a lo mejor el primer día lo utilizamos 5 minutos, el segundo día 6 minutos, ¿sí? Y así poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. A lo mejor al principio utilicen para poner la tópica o para hacer un diagnóstico. No la utilicen para hacer la cavidad de acceso o no la utilicen para prepararlo de primera intención, porque si no pueden tener algunos problemas. Los tipos, lo que tienen un microscopio, porque realmente pues es un poco lento, pero bueno. Los microscopios pues es un aparato grande, es un aparato pesado, es un aparato que pues requiere de una cierta, pues ya sea instalación, puede ser a la pared, puede ser al techo, ¿sí? Puede tener incluso un carrito para que se pueda mover si es que tenemos algunos otros cubículos, pero sí es la diferencia de una nueva endodoncia. Se respeta mucho el hecho de estar de un consultorio a otro, pero pues obviamente es un poco difícil llevarse un microscopio de estos para estar trabajando, ¿ok? Bueno, entonces realmente existe la distancia. Si ustedes recuerdan la diapositiva donde salgo yo ahí desarmando un reloj, pues estoy prácticamente pegado al reloj. Aquí tenemos una distancia que es la distancia focal, que va más o menos de entre 18 centímetros a 25 centímetros, que es la distancia que yo voy a tener del microscopio a lo que es el punto focal, o sea, la boca. Entonces tengo suficiente espacio para que pueda yo tener un movimiento ahí de instrumental y para que también yo pueda tener una posición más erguida.
tenemos una cámara en donde la cámara puede estar conectada o bien a una computadora o una imagen para que pueda el paciente ver, si es que ustedes quieren que el paciente vea, para que el asistente vea, yo lo utilizo para que mi asistente vea, y también para documentar los casos. Entonces, si yo tengo una mayor longitud focal, pues va a ser, la ampliación va a ser menor, pero sí se disminuye mucho mi campo de visión. Entonces, cuando yo estoy haciendo un acercamiento, pues voy a perder también un poco de campo de visión, porque estoy trabajando en una parte muy, muy pequeña, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso cuando utilizamos mucho aumento. Ahora, mucha gente luego me pregunta, ¿y cuál es el aumento ideal si es que me voy a meter en unas lupas? ¿Sí? Pues realmente yo les recomiendo que utilicen un aumento pequeño de 2.5, de 3 cuando mucho, para que se vayan acostumbrando, no más allá de 4 o 5, porque utilizar 4 o 5 de primera intención es muy pesado, ¿sí? Y entonces realmente no se los recomiendo. Entonces, cuando tenemos el microscopio, todos los microscopios pueden llegar a tener esta parte que se llama un coadaptador, un divisor de haces o de luz. Aquí podemos adaptar otro binocular o pudiéramos llegar a adaptar la cámara, ¿ok? En este tipo de microscopios, pues podemos irlo haciendo poco a poco. Si es una inversión fuerte, podemos ir adaptándolos poco a poco conforme se vayan pues teniendo nosotros los ingresos. Ahora, nuestra longitud focal, como bien les comenté, pues tenemos un suficiente espacio, ¿sí?, entre lo que es la parte focal, la parte donde nosotros están los lentes, y el paciente. Nos da una posición completamente erguida, completamente recta. Esto nos va a ayudar a que nosotros no nos cansemos, ¿sí? ¿Cuántas personas no tenemos problemas de espalda o tenemos problemas de cuello por una mala postura? ¿Okay? Ahora, este espacio, como les había comentado, la distancia focal nos va a ayudar a que los asistentes estén pasando los instrumentos y que nosotros podamos tener una área suficiente, pues, de trabajo. ¿Okay? Es muy, muy importante tener esto. Ahora, esto también, de nada sirve que nosotros tengamos el paciente hasta abajo o la unidad abajo y entonces nosotros tengamos que meter el microscopio un poco más abajo. La idea es que nosotros tengamos el sillón completamente horizontal y de tal forma que nosotros estemos completamente erguidos, completamente rectos, para evitar tener, pues, ese tipo de problemas en cervicales y sobre todo de postura, ¿sí? A veces parecemos ya como mecánicos ahí trabajando. Y otra cosa es la iluminación, ¿sí? Cabe mencionar que prácticamente todos los microscopios tienen una fuente de luz. Existen diferentes tipos de luz. Existe desde la luz halógeno, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una profundidad mucho mayor. Cuando nosotros vamos a ver, entre mayor aumento tengamos, mucho mayor luz vamos a necesitar para poder ver. Entonces, este tipo de fuentes nos va a ayudar a que nosotros tengamos realmente una visión mucho más profunda. Entonces, el divisor de haces va a hacer que esa luz también pase por el divisor de haces y podamos nosotros adaptar ya sea una cámara o otro binocular. ¿Ok? Entonces, la iluminación, muchas veces podemos ya eliminar lo que es nuestra lámpara de trabajo, porque ya tenemos suficiente luz con lo del microscopio. Ahora, la iluminación, pues, existe de diferentes formas o de diferentes tipos. Existe la argón, metalhalido, la halógena, y ahora está todo de moda, que es la luz LED. Ahora, este tipo de luz, por ejemplo, la metalhalide, es una luz muy blanca, igual que la luz LED, una luz muy pura. La halógena es una luz un poco más amarillenta, un poco más natural. ¿Cuál recomiendan? Pues depende, ¿para qué? Por ejemplo, la luz halógena, pues si lo vamos a utilizar para tener fotografías, pues salen muy bien las fotografías, o sea, se ven mucho mejor las fotografías. Para hacer un diagnóstico, trabajar, podemos utilizar la luz LED o la metalhalida, cualquiera de las dos. Todos estos microscopios también podemos llegar a tener filtros, donde podemos llegar a colocar un filtro para evitar que polimerice la resina si es que estamos utilizándolo para colocar resinas.
¿sí? Porque estas luces obviamente hacen que polimerice la resina. Entonces podemos trabajar con esta luz, con el filtro y colocando las resinas y así evitar que polimericen nuestras resinas. Ahora, la ventaja que tiene, por ejemplo, la luz LED, pues ya no estamos tanto una caja tan grande como para tener la fuente de luz. Las otras, la metal-halido y la halógena, son luces calientes, son luces que se calienta el foco. Entonces necesitamos una caja que tenga un ventilador y además esa caja pues va a requerir de una fibra óptica, ¿sí? Para que la fibra transmita la luz y llegue a lo que son nuestra parte de nuestros binoculares y nuestra parte visual. ¿Ok? Entonces, actualmente pues ya los focos, los nuevos microscopios, pues ya prácticamente muchos utilizan ya lo que es la luz LED, ¿sí? También es un foco que dura mucho. Generalmente estos focos, lo que son metal halido y la halógena, es muy importante que los microscopios los tengamos siempre con un obre, con una fuente alterna, porque estos, si se llega a ir a luz, que ya ven que casi nunca se va aquí en nuestro país, pues se queman estos focos si no tienen un suficiente enfriador o suficiente ventilación. Entonces es muy importante que estos siempre estén con el ventilador puesto. Si no está el ventilador puesto se van a quemar y pues son focos que no son realmente nada económicos, ¿sí? Sí son focos que duran bastante, pero pues no son económicos. Dependiendo del tipo de foco, pues es la duración. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando, podemos incluso prescindir de nuestras lámparas porque ya tenemos dirigida nuestra luz a donde estamos trabajando. Si no necesitamos estar teniendo alguna lámpara extra o algo accesorio para poder tener más iluminación. Entonces, ¿cómo vamos a dirigir la luz? La luz la vamos a dirigir con nuestros espejos, ¿sí? A través del uso de los espejos es que nosotros vamos a ir dirigiendo esa luz, porque también vamos a tener una visión indirecta, ¿sí? A través de los espejos. Lo que son, estas son las fuentes de luz que pueden llegar a tener aquí el foco, se encuentra el foco y llegamos a ver los diferentes colores dependiendo del tipo de foco que nosotros tenemos. Esta es la fibra óptica. Si ustedes alcanzan a ver algunos puntitos que se alcanza a ver como si estuviera la fibra, se ve quemada. Estos puntitos que se alcanzan a ver es cuando se va quemando. Y esa es una de las desventajas que pudiera llegar a tener un poco la fibra óptica, que pues con el tiempo se va quemando y pues se va perdiendo su vida útil, ¿sí? Son muy delicadas las fibras ópticas. Entonces hay que tener mucho cuidado de no doblarlas, de no trozarlas, ¿okay? Para poder llegar a prolongar un poco más la vida de las fibras. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener también muy en cuenta, la fibra óptica tiene diferentes grosores, diferentes longitudes. Si nosotros no tenemos cuidado y de repente se nos enreda y movemos el microscopio, podemos trozar la fibra. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos equipos. Ahora, existe ahora el LED también, y el LED es un diodo emisor de luz, que lo que hace es que se excita este diodo y empieza a producir mucha luz, ¿sí? La luz es una luz más blanca, es una luz más pura y tiene mucha vida útil. Ahora, de tal forma que si nosotros tenemos el uso del LED, podemos tener una imagen más o menos muy similar a la que van a ver ahora, en donde se ve muy blanco. Y si ustedes alcanzan a ver, van a ver que incluso se alcanza a ver el fondo del piso pulpar, ahí se alcanza a ver, se ve blanco. Podemos llegar a tener una muy buena luz, incluso no tenemos que abrir de más el conducto, el acceso para poder llegar a ver mejor, ¿sí? Ahora, un acceso tan pequeño también nos trae otro tipo de problemas, pero bueno, eso ya sería en una plática de instrumentación. Pero a lo que voy es que podríamos llegar nosotros a mantener más estructura dental.
Si yo llego a tener un buen aumento, pues puedo llegar a tener una buena iluminación, me va a ayudar sobre todo en realizar mis diagnósticos, ¿sí? Un microscopio también va a tener la capacidad de tener un excelente sistema óptico, debe tener una buena estabilidad mecánica y que no yo tenga que estar ahí peleándome con el microscopio, y también que tenga una estabilidad y que no se me desenfoque, porque muchos microscopios que he visto basculan y entonces es un poquito más complicado. Que sea fácil de mover y que también lo pueda adaptar al consultorio y no tenga que yo hacer modificaciones costosas y modificaciones muy complicadas para poder colocar un microscopio. Por ejemplo, el microscopio de Sailor puede llegar a tener, si ustedes así lo consideran, un carrito, tener una base que yo pueda llegar a moverlo de un cubículo a otro, o si así lo prefiero, lo puedo llegar a tener fijo en la pared o incluso en el techo puede llegar a ser. ¿Okay? Pero la importancia de que yo pueda llegar a tener un microscopio que sea pues útil, que yo pueda llegar a tener cierta ergonomía. Ahora, prácticamente estos son un microscopio, digamos que de forma clásica de lo que pudiera llegar yo a tener, que pueda llegar a regular el zoom, ¿sí? Y pongo regular el zoom porque muchas veces cuando nosotros hacemos un cambio de un aumento, pues se nos desenfoca todo, y eso es porque hicimos mal el paraenfoque. Entonces, si yo tengo muy bien el paraenfoque, los demás pasos no se me van a ir cambiando. Hay unos que lo hacen de pasos y otros que lo van haciendo de forma gradual, ¿sí? Ahora, otra cosa muy importante que puedo llegar a tener es que tenga un tubo binocular inclinable, en donde yo pueda inclinar el binocular y así no tenga que tener una sobreextensión de mi cuello, ¿sí? Todos esos detallitos tan pequeñitos me van a ayudar a que yo tenga una mucho mejor ergonomía. Y la distancia focal, pues yo lo personal me gusta un poquito arriba de 200 milímetros, o sea, arriba de 20 milímetros. Ahora, un microscopio que tenga una gama de aumento de más de 26x, yo realmente ya no lo necesito, ¿sí? Como les digo, ya un aumento de 32x, la misma respiración del paciente me va a complicar la forma de trabajar. Entonces, realmente no necesito más allá de un 26x. Ahora, todo esto que les he dicho, ¿para qué voy a utilizar un microscopio? Porque muchos dicen, es que nada más lo utilizan los endodoncistas. Yo sé que lo pueden utilizar cualquier tipo de persona que está en el área dental y para 1000 cosas, ¿sí? Pueden utilizarlo desde diagnóstico, cirugía, para documentar un caso, incluso para vender, ¿sí? Mercadológicamente el paciente se sientan en mi consultorio y empiezan a ver que les pongo me dice, ¿qué me van a hacer? Oiga, yo nada más vengo una endodoncia, ¿qué me va a hacer? Digo, no, por eso, con este microscopio voy a tener una mejor visión y incluso hasta les digo de broma, tenga mucho cuidado porque puedo ver hasta lo que usted piensa, ¿no? Entonces, realmente mercadológicamente también sirve. Y pues como todo esto, pues nosotros vivimos de la odontología y también nos ayuda a esto que es vender. Entonces, el microscopio realmente es esencial para utilizar procedimientos endodónticos ahorita. Y sobre todo para el diagnóstico de fisuras, de lo que son de fisuras o de microfracturas. Actualmente, donde estamos viviendo, en este mundo en donde pues casi no hay estrés, donde casi no estamos al borde de la histeria y donde tenemos la famosa enfermedad del siglo XX que es el estrés, pues prácticamente es más común ver fracturas o fisuras, ¿okay? A lo mejor también es el hecho de que a lo mejor sí existían siempre, pero ahora realmente las estamos viendo y las estamos diagnosticando, ¿sí? El típico caso que empieza a haber dolor y que hay un dolor que de repente le duele al paciente cuando muerde en algunos puntos y a veces no sabemos diagnosticarlo porque no podemos ver las fisuras. A veces las podemos ver clínicamente con el uso del microscopio y a veces no. A veces incluso podríamos tener que realizar un procedimiento quirúrgico para poder diagnosticar o ver una fisura, una fractura. Ahora, las fracturas y las fisuras, pues muchas veces las vamos a diagnosticar únicamente con la inspección clínica, puede ser con el sondeo, y a veces podríamos llegar a levantar un colgajo pequeño para poder
ver y seguir algún tipo de fisura. Como en este caso que ustedes están viendo, en donde pues había un sondeo positivo y al momento de levantar ligeramente el colgajo podemos ver ahí que hay una pequeña fisura, ¿sí? Ahora, los dientes más frecuentes obviamente son los dientes que tienen restauraciones mayores, restauraciones sobre todo que no abrazan las cúspides, esas amalgamas grandes que ya tienen años, en donde pues se alcanza a ver algunas fisuras, ¿sí? Que se llegan a pigmentar. Ese tipo de restauraciones también amplias que fungen como una cuña en donde se llega a fracturar. Ahora, lo mejor es cuando se nos llegan a fracturar en la parte coronal, pero es muy importante que nosotros veamos y sigamos la fisura y ver hasta dónde llega para ver si el diente es restaurable o no, ¿sí? Como en este caso, que la diapositiva que ahorita viene, en donde el paciente tenía síntomas, tenía mucha sintomatología, y al momento que nosotros levantamos un colgajo para poder hacer un mejor diagnóstico, pues vimos sobre todo la extensión de la fisura. Clínicamente podíamos ver la fisura, pero no sabíamos hasta dónde llegaba, y a veces con el sondeo, muchas veces nos complica hacer un sondeo. Cuando es una fisura un poco más pequeña o está en una parte en donde difícilmente podemos tener acceso con una sonda, pues nos complica un poco las fisuras, ¿no? Entonces muchas veces levantamos un colgajo e inmediatamente vemos ahí la fisura. Con el uso de aumento podemos ver qué tan larga y hasta dónde puede llegar la fisura. ¿Sí? Una fisura que ya está en la parte radicular, pues ya difícilmente puede hacer un diente que se llegue a restaurar, ¿sí? Como dice mi buen amigo el doctor Mitrani, se la vamos a mandar a un doctor que se llama el doctor Good, que es el doctor Goodbye. Entonces, algunas fisuras viejas, por ejemplo, este tipo de fisura que ustedes están viendo en la imagen, pues cuando tenemos fisuras pigmentadas, fisuras negras, en donde pues ya con el tiempo se han ido cambiando de color, se han ido pigmentando, y esas fisuras son muy difíciles de diagnosticar de forma sin utilizar ningún aumento, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que viene, pues es una fisura muy difícil de diagnosticar, pues es una fisura que se encuentra en el piso pulpar y que si ustedes alcanzan a ver, pues está causando algún tipo de problema. Ahora, cuando nosotros tenemos la fisura, quitamos una restauración, ¿sí? Pues es nuestra obligación ver hasta dónde llega la fisura. Muchas veces la fisura pues nada más llega lo que es a la cámara pulpar, se reduce la fisura y podríamos incluso colocar algún tipo de restauración que abrace al diente, ¿sí? Para evitar que se siga esa fisura. El pronóstico pues es malo, ¿sí? Pero pues podemos llegar incluso a ver si es que llega a la cámara pulpar, ver si entra alguno de los conductos. Si una fisura llega y entra a alguno de los conductos, pues realmente el diente pues ya está condenado a una extracción, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una fisura de la parte coronal, pues al paciente le tenemos que avisar que el diente está fisurado y que necesitamos eliminar la fisura y ver hasta dónde va a llegar esa fisura, ¿sí? Que puede ser desde una restauración adhesiva nada más, o una corona, o incluso pudiera llegar el diente a extraerse, ¿no? En este caso, en donde ustedes alcanzan a ver las fisuras, es una restauración muy amplia, que se elimina la restauración y vemos cómo hay una fisura, ¿sí? Hay unas restauraciones que ya incluso pueden llegar a ser no necesariamente metálicas, pueden ser incluso adhesivas, que pueden llegar incluso a fracturar también la parte inferior, ¿sí? En este caso vean cómo se elimina las restauraciones y vamos siguiendo esa fisura, ¿sí? Las fisuras muchas veces son en rama verde, que le llaman, en donde la fisura puede llegar nada más a irse de forma oblicua y se puede incluso estar supraósea, en donde con un alargamiento pues podemos llegar a librar el diente. En algunos casos, por ejemplo, como el caso que tenemos aquí, en donde se ve un incisivo, un lateral, en donde vean cómo en la parte proximal se alcanza a ver una fisura, y ese es el problema que le está causando. Son los pacientes que tienen un dolor, de repente mucha sensibilidad,
un dolor que de repente cuando muerden en algunos puntos molesta, y es cuando decimos, son dientes que pues, muchos no tienen restauraciones cuando son un diente anterior, ¿sí? En un molar inferior, pues ver la fisura se ve muy bien, clínicamente se alcanza a ver la fisura sin ningún problema, pero necesitamos seguir la fisura, necesitamos entrar al conducto y vean cómo en la imagen del lado derecho vemos que la fisura efectivamente va entrando en el conducto, ¿sí? Dientes que se realizan tratamientos de conductos y donde el paciente continúa con dolor. Y estos tratamientos son bastante complicados de diagnosticar, porque lo primero que pensamos es, pues, el tratamiento de conducto, la endodoncia fracasó, o hay un conducto por ahí que no tratamos, hay un conducto que quedó corto, un poco que faltó instrumentar, que hubo contaminación. Entonces, en estos casos, muchas veces podemos sospechar de alguna fisura, de una fractura. Y a veces lo más conveniente es entrar, ¿sí? Porque cuando el paciente tiene algún problema, pues efectivamente, créanle que hay algún problema. Entonces, hay que retirar esas restauraciones, buscar fisuras. Si vemos que en la cámara pulpar no hay ninguna fractura o una fisura, entonces continuar con el tratamiento de conductos. En estos casos, vean cómo, en el caso del que tenía la restauración, vean cómo el diente está fisurado, ¿sí? Y al seguir la fisura vemos que entra incluso en el conducto. Podemos tener algunos auxiliares para ver mejor las fisuras, como el azul de metileno, ¿sí? El azul de metileno nos va a ayudar a que se pigmente la fisura y podamos tener un seguimiento mejor de la fisura. Es muy importante después eliminarlo. Tiene su desventaja el azul de metileno, que pues para quitarlo luego es un poco complicado y vamos a desgastar un poco a veces de estructura dental para poderlo eliminar. Si no se quita el azul de metileno, entonces se va a pigmentar el diente. Entonces, esto es un poco en cuanto a lo que vendría siendo el diagnóstico de fisuras. Pero ¿para qué otras cosas nos va a servir el microscopio? Pues nos va a ayudar también para realizar nuestras cavidades de acceso, nos va a ayudar incluso a reparar alguna perforación, incluso nos va a ayudar a eliminar instrumentos que se pueden llegar a quedar ahí. Una forma muy elegante de decir un instrumento separado, cuando hay un instrumento roto en el conducto, o algún tipo de poste, o buscar otro conducto que no fue tratado. Sí, eso es muy importante también. Ahora, cabe mencionar que si vamos a utilizar el microscopio, pues necesitamos, es necesario colocar el dique Dule. ¿Por qué? Pues obviamente por la contaminación que vamos a tener de la saliva, pero también el hecho de utilizar el dique Dule con el microscopio nos va a ayudar a tener un mejor contraste para poder controlar sobre todo la luz. Y el dique Dule lo van a colocar obviamente en la parte opaca, viendo hacia el microscopio, por si lo ponen en la parte brillosa nos va a dar algunos reflejos que no deseamos, ¿sí? Ahora, la forma de utilizar el microscopio, pues vamos a colocarlo y vamos a utilizar con la iluminación y vamos a tener una visión indirecta, ¿sí? Cooperación del paciente, pues obviamente eso es algo también clave, porque luego los pacientes se están moviendo, ¿no? Y empiezan a ver su teléfono y se empiezan a mover de un lado y a otro. Entonces, pedirle al paciente, de preferencia, evitar que se mueva en lo posible cuando estamos nosotros trabajando con el microscopio. Y primero que el paciente esté cómodo, que esté bien estable. Entonces, para hacer la cavidad de acceso, pues también es muy importante que, como les había mencionado hace rato, pues que tengan algo de experiencia en el uso del microscopio y que no empiecen la primera vez a hacer una cavidad de acceso con el microscopio cuando es su primera vez que lo hacen, ¿sí? Y realmente, pues la experiencia, pues como todo, pues es muy importante para que nosotros podamos controlar. Acuérdense que tenemos mucho aumento, pero también se reduce nuestro campo visual. Entonces también hay que tener en cuenta también eso, que si no colocamos el dique Dule, pues podemos estarle ahí dando algún fresazo a la lengua o tejidos blandos que no queremos. Cuando nosotros lo vamos a utilizar en nuestra cavidad de acceso, en este caso, que yo alguna vez llegué a mostrarles en alguna plática anterior, muchas veces cuando hacemos la cavidad o una preparación,
no nos damos cuenta que hay una comunicación pulpar ya franca, directa, por varias razones. Una es, pues, el vasoconstrictor que nosotros utilizamos en los anestésicos hace que la pulpa, pues, tenga una isquemia y que no sangre cuando lleguemos a la cámara pulpar. Vean cómo en este ejemplo, eso que se ve de color verde, no es dique de hule, es un material de impresión. El paciente trae mucho dolor. ¿Por qué? Pues tiene una comunicación que cuando hay una isquemia, se hace la preparación, la misma limalla tapa esa comunicación, ese acceso, se tapa con la limalla y entonces pues no nos deja ver que realmente ya hay una comunicación directa. Sin embargo, cuando entramos o tomamos una impresión, el material fluye. ¿Okay? Bueno, la idea es no desgastar de más el diente. ¿Quién me va a dar el tamaño y la forma de la cavidad de acceso? Pues la misma cámara pulpar. ¿Okay? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que la anatomía que tienen muchos dientes, pues son dientes que son ya restaurados, es una anatomía muy diferente, ¿sí? Vamos a tener también ver desajustes coronales, desajustes oclusales, que nos pueden llegar a causar problemas, o sea, hipersensibilidad, y cuando nosotros estamos haciendo nuestra endodoncia, vamos a poder ver también que este tipo de desajustes nos pueden contaminar nuestra cavidad de acceso. Ahora, algo que también es muy importante para utilizar, sobre todo en el acceso, pues es el uso del ultrasonido, ¿sí? De las puntas del ultrasonido. Como estamos utilizando algo que tiene mucho aumento, si yo llego y utilizo todo el tiempo mi fresa, mi pieza de alta, la misma cabeza de la pieza de alta me va a impedir ver la fresa, ¿sí? Ahora, con el uso de los ultrasonidos que tenemos en el mercado, por ejemplo, este es un ejemplo del NSK, y el NSK me va a ayudar, o cualquier ultrasonido con las puntas, a tener una mejor definición de mi acceso, donde pueda yo eliminar esos cálculos pulpares. Cuando utilizo este tipo de luz, sobre todo la luz blanca va a hacer que tenga una refracción diferente de los cálculos pulpares, y más el aumento voy a poder ver exactamente dónde hay un cálculo pulpar y lo voy a poder remover sin ningún problema. Cuando utilizo estas puntas, las puntas específicas para endodoncia tienen ciertas regulaciones, ¿sí? Por ejemplo, esta que tiene la de NSK tiene min y luego tiene el número 3, ¿sí? Se va a utilizar del mínimo al máximo 3 de endodoncia, ¿ok? Para que tengan también en cuenta que utilicen las puntas sobre todo con los rangos específicos, porque mucha gente me pregunta, hay unos aparatos de ultrasonido que no son específicos o no cuentan para el uso de endodoncia y luego rompen muy fácil las limas. Ahora, dentro de nuestros casos, para poder utilizarlo, el famoso MB2 o mesio bucal 2 del primer molar superior y del segundo molar superior, actualmente yo sé que se pone de moda, ¿sí? Y no es que estemos mutando nosotros, de que ya ahora tenemos un conducto de más, sino que siempre ha estado ahí, nada más que muchas veces no lo podíamos ver, no lo podíamos localizar, y más importante, no lo podíamos instrumentar. Pero con el uso de las puntas, el uso del aumento, el uso de los instrumentos rotatorios, podemos más fácilmente poder localizar estos conductos y sobre todo limpiarlos, que es lo más importante que tenemos en la endodoncia, la limpieza del sistema de los conductos. Otro tipo de puntas que pudiéramos llegar a tener, pues son puntas que tienen diferentes formas para diferente manejo. Sobre todo las puntas largas las podemos utilizar para buscar el MB2, ¿sí? Las puntas redondas pudiéramos llegarlas a utilizar para remover cálculos pulpares, para eliminar techo pulpar, ¿sí? Y estas puntas cabe mencionar que vienen muchas con circonia o cubiertas de diamante, ¿sí? O incluso existen algunas que ya vienen con microprolongaciones, ¿okay? Ahora, el hecho de utilizar las puntas de ultrasonido, si lo vamos a utilizar con el aumento, con el microscopio, de preferencia evitar utilizar el agua, ¿sí? Es muy importante que esté siempre enfriándose. Con la triple la podemos enfriar y el asistente puede estar succionando ese polvo, ¿ok? Pero sí es muy importante que esté enfriado,
¿sí? Si nosotros lo utilizamos con agua, la misma agua nos va a disminuir nuestra capacidad visual. Ahora, algunas fresas que pudimos llegar a utilizar, como estas, las Müller, estas fresas son fresas de tallo largo. El tallo largo me va a ayudar a que se separe, sobre todo la cabeza de la pieza, de la fresa, y que yo pueda tener una mejor visibilidad, sobre todo en la cámara pulpar. Porque pasa que de repente queremos desgastar un poquito en la cámara pulpar y cuando nos dimos cuenta, volteamos con el espejo y vimos que ya dimos el fresazo al ladito. ¿Okay? Vean, con este tipo de aumento podríamos llegar a tener una muy buena conservación del diente, una muy buena instrumentación y sobre todo localizar todos los conductos que están ahí, ¿sí? Fracasos endodónticos que pueden darse por el hecho de no instrumentar o de no buscar el MB2, que mucha gente dice, pues durante muchos años me ha funcionado mis endodoncias y muchas veces no me dieron lata. Muchas veces hemos tenido la suerte de que el MB2 se une con el MB1 y pues no nos causa tanto problema en cuestión de dolor o de reincidencia. Pero hay veces que se separan los conductos. Por ejemplo, en este caso, en donde hay una pobre endodoncia, se hace el tratamiento de conductos y se localiza sobre todo el MB2, el mesio bucal 2, ¿sí? Se puede limpiar, se puede instrumentar y sobre todo se puede obturar, ¿sí? En algunos casos, sobre todo, en este caso, que se ha visto que está hasta el 93% en los primeros molares superiores y en el 60% en los segundos molares superiores. No es que estemos mutando, ¿sí? Repito, es que muchas veces no los veíamos, no los localizábamos, ¿sí? Ahora, también nos va a ayudar para manejar conductos que estén calcificados. Y en lugar de estar nosotros desgastando y desgastando el piso pulpar, ¿sí? Pues podemos nosotros ver de una forma mucho más directa, desgastar menos diente y tener una mejor conservación de los tejidos, ¿sí? Ahora, con las puntas de ultrasonido podemos hacer esa apertura de esos conductos que están tan estrechos. Vean, por ejemplo, en esta diapositiva, cómo tenemos que en este conducto tenemos un conducto, el que está en el círculo, tenemos una entrada y después al milímetro se divide en dos conductos. Son dos conductos que muchas veces no los vemos, ¿sí? Y muy importante que nosotros podemos retirar todos esos cálculos pulpares para poder ver bien los conductos y podamos llegar a tratar todos los conductos y no destruir nuestro diente, ¿sí? Mi práctica es exclusiva a la endodoncia y mis referidores me agradecen mucho que no les desgaste el diente, porque luego es un poco frustrante que cuando hacemos un acceso, hacemos un exceso y pues el diente ya no es restaurable, ¿no? También otro que dicen es que están de moda ahora el encontrar más conductos, ¿sí? Ahora los endodoncistas se la pasan buscando conductos, no sé si quieren cobrar ahora por conducto o qué, pero bueno, lo que pasa es que ahora lo estamos viendo, el famoso mesio medial, que está en el primer molar inferior, ¿no? Con 3 conductos, ¿sí? Donde podemos llegar a tener también, ver el istmo y lo podemos llegar a limpiar incluso con el ultrasonido y podemos verlo, que realmente esté limpio y cuando vamos a obturar que esté realmente seco los conductos, ¿sí? Entonces, realmente es otro mundo, es realmente cambiar la forma de ver las cosas. De hecho, mis alumnos de la licenciatura y del posgrado me dicen, doctor, pues así qué chiste tiene, ¿no? Así, pues ve usted lo que está haciendo. Pues sí, precisamente por eso es que utilizo el microscopio. Vamos a ver ahorita, pues, un casito clínico. Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a manejar con el microscopio, para que vean cómo se ve. Estas, por ejemplo, esas fotografías que ahorita vamos a ver, pues fueron tomadas con el microscopio pues a bajo aumento. No necesito un aumento grande para poder llegar y tomar una fotografía como esta y que pueda llegar a tener una buena visión. La paciente, pues como que se veía que tenía algo por ahí, pero realmente cuando ustedes le enseñan esto al paciente, pues el paciente dice, órale, o sea, se asustan, ¿sí? Entonces le tienen más cuidado y ya no nos ven también en esa forma de que, ¿cuántos pacientes nos llegan de que este es un ratero y me hizo un hoyote, me destruyó mi diente? Cuando realmente los pacientes vienen así,
¿Okay? Entonces, para documentación y para que el paciente lo vea es muy importante. Entonces, por ejemplo, este paciente que tiene, tuvo dolor, dolor espontáneo, dolor que con el frío aumentaba, ¿sí? Y pues realmente al hacer las pruebas de sensibilidad vemos que el que está dando el problema era el diente número 37, ¿sí? El segundo molar inferior. Entonces, con la parte visual primero, nos vamos dando una idea de cuál es el diente y sobre todo con las pruebas de diagnóstico, ¿sí? Con esto es que nos vamos nosotros acercando y realizando un correcto diagnóstico. Ya lo que sí yo se los critico mucho a mis alumnos es que quieran llegar a hacer un diagnóstico por medio de una radiografía, ¿sí? Si yo tengo mi inspección visual primero, mis pruebas de sensibilidad con mi radiografía, la radiografía es un auxiliar diagnóstico, ¿sí? Todavía yo sé que les estamos enseñando cosas de tecnología y todo, pero todavía al día de hoy no existe la radiografía que venga así, que venga con una flechita y te diga, este es el diente que está molestando. Ya no tienes que hacer más pruebas, ¿sí? Entonces, al hacer las pruebas diagnósticas vimos que el diente que tenía el problema era el segundo molar inferior y traía una pulpitis irreversible sintomática con una periodontitis apical sintomática. Ahora, vean nada más ahora la diferencia que podremos llegar a tener con una visión directa, como realmente muchos de esos nosotros trabajamos, bueno, trabajan y yo trabajé así, de forma directa. Con lupas podemos ver en mucho detalle y bueno, con el microscopio, si alguien no sabía, hay un poema de ahí de Nezahualcóyotl, entonces podemos tener una mucho mejor visibilidad. Las puntas de ultrasonido, por ejemplo, estas puntas de ultrasonido que a continuación van a ver, son las puntas de ultrasonido que yo utilicé para este caso, ¿sí? Son unas puntas delgadas de diferentes tamaños y la punta, las primeras puntas que vamos a ver, estas puntas me ayudan para poder llegar un poquito más atrás. Vean, del lado izquierdo tenemos cómo vemos normalmente. Pues ahora Dios, ¿no? Vemos todo lo que es el cabo superficial, pero en la parte ya interna, pues ya no vemos con mucho detalle, ¿sí? Vemos como hay un conducto, tenemos un istmo, abrimos, nos vamos un poco más hacia mesial y vemos el otro conducto, ¿sí? Entonces, no estamos destruyendo el diente para poder localizar los conductos y realmente estamos viendo y estamos manteniendo más estructura. Un segundo molar inferior en donde la parte media se divide en dos, pues no es cualquier cosa, ¿sí? Y si el paciente tiene una apertura limitada, pues nada más falta que eso nos limite un poco más, ¿sí? Ahora, tenemos un caso en donde se encontró otro conducto, además de un mesial, se encontró otro mesial que se terminó uniendo, y es un caso en donde no se destruyó excesivamente, ¿ok? Un caso que a la larga pues, puede tener mucho mejor pronóstico. Ahora, ¿para qué otras cosas también los podemos utilizar? Pues para sacar instrumentos, ¿sí? El doctor Franklin Pineda, que fue mi maestro, que fue el precursor del microscopio, uno de los primeros que empezaron con el microscopio en México, él decía, yo puedo sacar un instrumento si lo puedo ver. Si lo puedes ver, lo puedes sacar. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, existen diferentes formas de retirar instrumentos, ¿sí? Desde pasarlo con una lima, existen sistemas especiales para retirar instrumentos, pero sí es muy importante que nosotros podamos ver lo que hacemos, ¿sí? Si lo vamos a utilizar con las puntas de ultrasonido, vamos a modificar nuestras Gates Glidden para realizar una plataforma y poder accesar a la punta, ¿sí? Las Gates Glidden, que se les corta la punta, se hace una plataforma y vamos a utilizar, por ejemplo, estas son las puntas, unas puntas de Pro Ultra, de Dentsply. Las que son de colores son puntas de níquel titanio, son puntas muy delgadas, puntas flexibles, en donde pudiéramos llegar a vibrar el instrumento para que lo podamos desalojar muy fácil. Si no lo alcanzamos a ver, vamos a estar desgastando la dentina y vamos a terminar por poder perforar ese diente. Entonces, una vez que localizamos el instrumento con la forma radiográfica, pues vamos a ver dónde está. Hacemos la plataforma, esta es la plataforma que hacemos, ¿sí? Ahorita la vamos a ver. La plataforma la vamos a hacer con las Gates Glidden modificadas justo antes del instrumento. Cabe mencionar que esto es cuando tenemos un conducto un poco más amplio,
un conducto recto, ¿sí? Y vean cómo en este caso podemos ver el instrumento que fue una Gates Glidden. ¿Quién decía que las Gates Glidden no se separaban en la parte activa? Pues vean cómo se separa. Podemos ver incluso que el vástago se ve de forma circular, podemos ver qué instrumento es, y se puede retirar el instrumento sin desgastar y destruir tanto el diente. Tenemos una vez la recuperación del caso. Esta imagen que ven es un diente que desgastamos en el posgrado. Se hizo el desgaste nada más con fines didácticos para poder ilustrar mejor esto. ¿Okay? Del lado derecho vemos ver el instrumento que está ahí y lo podemos vibrar y desalojar de una forma mucho más fácil, ¿sí? Y sin llegar a perforar los dientes, sin llegar a perforar los conductos. ¿Okay? Si tenemos un instrumento que está pasando alguna curvatura y no lo podemos ver, pues va a ser muy difícil que lo podamos retirar con el ultrasonido, porque podemos llegar a perforarlo. Se pueden llegar a retirar, pero existe el riesgo de que podamos llegar a perforar. Entonces, un caso en donde tiene una lesión muy grande, se separa una Gates Glidden, y entonces al retirarla podemos llegar a concluir el tratamiento con mucho mejor pronóstico, ¿sí? Otro caso también que podemos llegar a ver, que es el famoso léntulo. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los léntulos, no meter los demás, porque se pueden llegar a separar de forma muy, muy fácil. Cuando tenemos un caso, como por ejemplo un caso en donde tiene una necrosis pulpar, hay una lesión periapical en donde es primordial hacer una adecuada instrumentación, una adecuada limpieza para poder hacer que repare el diente, pues hay veces que nos ocurre algún tipo de error de procedimiento en donde se nos rompe un instrumento, rotatorio que nos impide poder llegar a limpiar adecuadamente este conducto. Entonces ahí lo podemos ver, se retira, y entonces al poderlo retirar podemos ya concluir nuestro tratamiento de una forma pues más exitosa, y además muy importante que tenga un mejor pronóstico, ¿no? Además, siempre es un poco penoso decir al paciente, es que fíjese que rompimos la lima, y bueno, a todos nos ocurre, ¿no? Y el problema no es que se nos rompa, el problema es que no le avisemos al paciente, y saber sacar adelante al paciente es muy importante, ¿ok? Ahora, cuando tenemos algún otro tipo de tratamiento, es muy común que ahora, pues sí, doctor, usted hace ya cavidades muy pequeñitas, pues ahora le voy a mandar una coronita que acabamos de colocar, pero quiero que me haga un micro acceso, ¿sí? El hecho también de hacer las cosas muy pequeñas, también incurrimos en errores de procedimiento. Tampoco es hacer las cosas muy pequeñas ni tampoco muy grandes, ¿sí? Pero si hacemos las cosas muy pequeñas, por ejemplo este caso del doctor Pedro Ortiz, en donde se separa una Gates Glidden por hacer una cavidad de acceso muy pequeña, ¿sí? Pues obviamente se rompe un instrumento que nos complica el tratamiento de conducto. Entonces es muy importante que nosotros podamos llegar a sacar adelante a este paciente, ¿sí? Ahora, en este caso, al hacer el tratamiento, pues poder sacar el instrumento, podemos terminar el tratamiento de conductos. A lo mejor no lo íbamos a terminar en una cita, o a lo mejor no lo íbamos a terminar tan rápido como pensamos, pero el paciente va a tener muy buen pronóstico porque sacamos adelante ese caso. Ahora, se pueden separar cualquier tipo de instrumento, no nada más limas, ¿sí? Se nos pueden separar también espaciadores, se nos pueden separar también abridores de orificio, ¿sí? Y también el uso de aumento nos va a ayudar a poder retirar cualquier tipo de instrumento, y también nos va a ayudar a que nosotros podamos retirar nuestros postes. Por ejemplo, un poste prefabricado en donde no se quiso quitar la corona en ese momento, el paciente traía dolor, había síntomas, se intenta retirar el poste prefabricado sin quitar la corona, y pues en este caso resultó. A veces obviamente el poste mantiene la corona, pero en este caso se pudo retirar y pues el paciente sale adelante. Ahora, lo podemos utilizar para eliminar también cualquier tipo de postes vaciados, postes prefabricados, en donde
con el uso de aumento y el ultrasonido vamos a nosotros romper el sellado y vamos a mantener también el famoso muñón, ¿sí? Para tener un efecto férula, ¿sí? Aquí les pido una disculpa por la transición, no salen las imágenes. Y también para qué nos va a servir, además de retirar postes, algo que también ha revolucionado la cirugía endodóntica es también el microscopio. ¿Sí? Anteriormente las cirugías endodónticas eran cirugías que eran pues un poquito al veremos a ver qué pasa. De hecho las hacía pues desde el cirujano maxilofacial, el periodoncista, pues cualquiera que pudiera cortar un ápice lo haría, ¿no? Actualmente con el uso de aumento vemos que encontramos la causa por la cual está fracasando el caso. Y lo más importante muchas veces es la ausencia de la limpieza, ¿sí? En uno de los artículos que yo les recomiendo leer es el de Kim, del julio de 2007 del Journal de Endodoncia, en donde viene un resumen muy importante de la cirugía endodóntica. Y en estos casos tomados de este artículo, vemos teñidas con azul de metileno, pues muchas causas de fracaso. Una es la ausencia de la omisión de limpieza de un conducto, ¿sí? Una fractura, una fisura, como en algunos casos que ustedes ven ahí, y también el uso de la falta del istmo, de la limpieza del istmo. Muchas veces antes se cortaba el ápice, se bruñía la gutapercha o se ponía amalgama y fin de la historia. Ahora se limpian los istmos, ahora se obturan los istmos y alcanzamos a ver exactamente cuál es la razón por la cual están fracasando esos dientes, ¿no? Incluso puede ser también de diagnóstico para realizar algún tipo de extracción, ¿sí? Ahora, la misma gutapercha, el ultrasonido va a eliminar la misma gutapercha sin necesidad nosotros de estarla eliminando con una lima o algún otro tipo de procedimiento. Para utilizar algo, ver algo tan pequeño, vamos a utilizar algo que es muy pequeño, que vienen siendo los famosos microespejos. Son espejos en donde vamos a colocarlos en la parte del ápice para poder buscar forámenes accesorios, para buscar fisuras, fracturas, para poder instrumentar adecuadamente los casos y para poder ver bien el sellado que estamos nosotros queriendo tener. Una comparación que yo les coloco en estos casos, ¿sí? Sobre todo, yo utilizo para endodoncia utilizo espejo del número 3, ¿ok? Entonces, ahorita van a ver la comparación que tenemos. Este es un espejo número 3 comparado con un microespejo, ¿sí? El microespejo me va a ayudar a ver, ¿sí? Sin tener que destruir el hueso para poder accesar a la parte apical. Ahora, esta es una de las razones por las cuales fracasan las endodoncias. Vean aquí en este caso cómo se ve obturados los conductos ya después de que se cortó el ápice, y vean cómo la comunicación que existe en los conductos, el istmo, está completamente sucio, falta limpieza. Entonces las puntas de ultrasonido especiales para cirugía me van a ayudar a hacer esa limpieza, ¿sí? Sin destruir el diente, y sobre todo esas puntas me van a ayudar a accesar, ¿sí? Sin destruir el hueso. Anteriormente las fresas que se utilizaban y las microcabezas eran muy grandes para poder llegar a accesar. Entonces, vean cómo, por ejemplo, en estas fotografías, ahorita que vamos a ver, todas estas fotografías son tomadas con el microscopio. Estamos haciendo una adecuada documentación. Yo sé que no se lo van a enseñar al paciente porque el paciente no va a querer ver esto, pero ustedes lo van a tener documentado, ¿sí? Para futuras referencias si es que hay algún problema con el paciente. Vean, la punta de ultrasonido entra en el conducto y lo va a limpiar, ¿sí? Y aquí, utilizando un poquito más de aumento en la diapositiva que continúa, podemos ver que hay una fisura, ¿sí? Que está fisurado y alcanzó a entrar la tinción del azul de metileno. Entonces, si no está fisurado el diente, podemos hacer una inspección también con el uso de los microespejos para poder ver el fondo del conducto y para poder ver nuestra preparación, ¿sí? Y poder estar seguros de que está completamente bien preparado y limpio
este conducto. Ahora, en el diagnóstico de las fisuras también nos va a ayudar el uso del aumento, ¿sí? Como ya habíamos visto hace rato las fisuras, vimos fisuras en la parte de la corona, vamos a ver también fisuras que se encuentran en la parte, pues, radicular y apical. En estos casos que estamos viendo, una paciente en donde no pude sondear, había molestia, ya le habíamos hecho un retratamiento a la paciente y al momento de levantar el colgajo, pues se alcanza a ver la fisura. Realmente no una fisura tan grande, pues el aumento me va a ayudar, pero incluso una fisura tan grande sin el aumento se puede ver bastante bien, ¿ok? Pero cabe mencionar que puedo llegar a tener mucho mejor accesibilidad. Ahora, también algo muy importante del uso del microscopio cuando hacemos cirugía o cuando hacemos algún procedimiento, la luz que vamos a tener es una luz blanca, una luz diferente, que va a tener una refracción diferente y vamos a poder ver y diferenciar mejor lo que es el segmento radicular del hueso, ¿sí? Y obviamente también cuando estamos haciendo el acceso vamos a diferenciar la dentina de los cálculos pulpares. Este es un caso de la doctora Cintia Mercado, que el paciente tenía molestia al momento de levantar el colgajo. Empezamos a buscar líneas de fisura, líneas de fractura, y vemos que hay una fisura pues bastante considerable como para extraer el diente, ¿sí? Estas fisuras son muy obvias, ¿sí? Son fisuras que pues a simple vista se pueden ver, que no tenemos una necesidad mayor de estar utilizando el microscopio para poder diagnosticar unas fisuras. En el caso de, por ejemplo, si tuviésemos una fisura de un molar inferior, pues se complica un poco más la fisura, más si es apical como en este caso, en donde vean cómo se alcanza a ver la fisura, ¿sí? Y esta es la causa del fracaso o de la persistencia de los síntomas. Ahora, tanto ha revolucionado el microscopio, la cirugía, que bueno, de hecho se le conoce como ahora la microcirugía, y no porque vamos a hacer una microentrada, sino porque vamos a trabajar en un lugar muy pequeño, y el doctor Kim alcanza en sus artículos, en sus estudios, hace una compilación muy importante de todo lo que ha hecho el ultrasonido, más aparte el uso del microscopio, más los materiales que se utilizan para obturar, y pues ha subido de forma considerable el éxito de las cirugías periapicales. Un segundito que se puso un poquito lento. Pero una de las cosas importantes es el manejo de nuestra parte periapical. Vean cómo aquí en este pequeño resumen que hice, pues aquí realmente ha mejorado mucho, incluso hasta la sutura, el tamaño de la sutura por la microcirugía. Ahora, cuando nosotros tenemos algún tipo de postes, pues los podemos remover sin ningún problema utilizando el ultrasonido, pero hay veces que el paciente no quiere o por alguna razón no quieren hacerse el retratamiento, que en este caso sería la indicación, y podemos hacer un procedimiento quirúrgico en donde se respetan sobre todo el conducto, se trata, se obtura, y podemos llegar a tener pues muy buenos resultados. En esta cirugía que se realiza la paciente se alcanzan a instrumentar y obturar las dos raíces del premolar y se alcanzan a obturar con MTA. Cuando tenemos un seguimiento, vemos ahorita en la diapositiva que sigue cómo ha ido poco a poco reparando, ha habido una reparación de los tejidos y no destruimos de más hicimos una destrucción del hueso para poder accesar a la parte periapical, y respetamos sobre todo los tejidos. ¿Okay? Ahora, en los casos en donde tenemos ya un poco más difícil la forma de hacer un acceso, sobre todo cuando tenemos una cirugía en un molar, pues ya se complica un poco más la forma de llegar. Ahora, muchas veces cuando me mandan a hacer un tratamiento de conducto, sobre todo vamos a poner un ejemplo de un tercer molar superior, donde hay una destrucción, una caries en distal, pues yo realmente lo puedo accesar, puedo limpiar muy bien con el microscopio, puedo llegar a accesar. Hay que tomar en cuenta también
que se pudiera llegar a restaurar de la misma forma. Y a veces pues, es complicado llegar sin el uso de aumento, sobre todo en una preparación distal en un molar. En este caso que tenemos, un caso en donde se hace un tratamiento de conductos, hay algún error de procedimiento, hay una sobreobturación de la raíz palatina, no se alcanzaron a instrumentar los conductos bucales. Muy importante, el paciente tiene síntomas, hay una persistencia de un trayecto sinuoso, una fístula, ¿sí? Y en donde pues el procedimiento es ya quirúrgico. ¿Por qué? Porque ya se le intentó hacer el tratamiento de conductos y ha persistido ahí los problemas, los síntomas. Entonces, con el uso de aumento podemos ver muy bien, sobre todo, por ejemplo, este es un acceso a través de una raíz palatina, en donde se corta bien el ápice, se puede llegar a instrumentar y se obtura la raíz sin ningún problema, ¿sí? Sobre todo conservando también los tejidos que rodean y no haciendo una destrucción pues mayor, ¿ok? Entonces, después se hace el abordaje por la parte bucal, ¿sí? En donde se instrumenta, se obtura la raíz distobucal, y en la parte de la raíz mesiobucal se hace la retroinstrumentación y la obturación de los dos conductos, ¿sí? Y muy importante también, preservando lo que es el tejido, siguiendo la forma natural de la raíz, ¿sí? Y limpiando el istmo. De tal forma que podemos llegar a tener pues, un buen pronóstico y pues ofrecerle algo más al paciente. Ahora, anteriormente me decían, es que no le hagas una apicectomía porque le estás quitando un hueso potencial para un implante, pero con las técnicas de ahora y además el uso de aumento podemos hacer pues accesos más pequeños y sobre todo repitiendo lo que les he estado diciendo, tratando y buscando el agente causal. En este otro caso, en donde hubo persistencia de síntomas, se hizo un retratamiento, hay una extrusión de un material que no sabíamos qué era en ese momento. Entonces, al momento de hacer la cirugía, pues hacemos cavidades, accesos más pequeños, de por sí ya la paciente tiene mucha destrucción. Podemos ver muy bien, accesar muy bien al ápice, vean nada más la cantidad de destrucción que tiene esta paciente. Podemos tratar el ápice, retirar muy bien ese tejido que está ahí, que no debería estar ahí, que puede ser, no sabemos si es un tejido de granulación, un quiste inflamatorio periapical en ese momento, porque después todo esto se manda a patología. Aunque estamos usando un microscopio clínico, no podemos hacer un diagnóstico histopatológico de esta forma. Entonces, teniendo un seguimiento ya del caso después de la cirugía, ¿sí? En donde al tratar nosotros la parte del ápice, pues podemos tener un mucho mejor sellado y un mucho mejor pronóstico, ¿sí? Entonces, un momentito, vean nada más el tamaño de quiste que tenía la paciente, y con el tiempo y el seguimiento vamos nosotros haciendo que pues vaya reparando poco a poco y teniendo un seguimiento de una cicatrización adecuada, ¿ok? Ahora, si yo nada más hubiera cortado el ápice, pues quién sabe si a lo mejor hubiera estado todavía sucio ahí, ¿sí? Si no hubiera tenido una buena visibilidad, una buena visión. Ahora, ¿para qué otra cosa, además del microscopio, me va a servir? Algo muy importante que con el tiempo hemos ido cambiando. Anteriormente nosotros trabajábamos pues de pie. El paciente estaba sentado en la silla y nosotros estábamos de pie, y había muchos problemas de columna, muchos problemas de posición. Y actualmente pues, trabajamos con el paciente acostado, nosotros sentado, pero sigue habiendo todavía mucho problema de ergonomía, mucho problema de postura, ¿sí? Entonces, ese tipo de problemas pues sí nos están afectando considerablemente en nuestro tratamiento. Entonces, si yo tengo una muy buena postura, me va a ayudar a que, pues, en lugar de ver nada más 3 pacientes en la mañana, pueda llegar a ver más pacientes. Y obviamente va a prolongar, pues, mi vida como profesionista, ¿no? Y no tener que retirarme a los 50 años porque ya tenga algún problema ya,
pues en la espalda, en las cervicales, y pues ha ido cambiando de forma considerable este tipo de posturas. Ahora, actualmente oímos todo lo que es ahora ergonomía, incluso ahora los automóviles ya todo es ergonómico, ya todo significa que esté a la mano, ¿sí? Algo que tenga, que sea más fácil, que me ayude a trabajar de forma más rápida y que me canse menos. Esto prácticamente vendría siendo una de las funciones que también quiero con el microscopio, ¿sí? En lugar de estar ahí quitando carie, a ver si ya la quité y todavía con el espejo, no, pues todavía me falta, o todavía me falta hacer una preparación, me falta todavía aquí este margen, pues con el microscopio voy a tener una mejor postura y voy a poder ver y trabajar mejor. Existen también auxiliares para el microscopio, como ya les enseñé hace rato los microespejos, pero también existe algo que nos va a ayudar, que viene siendo las sillas, ¿sí? Hay unas sillas que tienen descansabrazos, que tienen para apoyar, en donde nos va a ayudar a no estar con las manos volando en el aire para poder trabajar con el microscopio. ¿Ok? Ahí está. Entonces, todo esto que le llamamos ergonómico me va a ayudar a mí, me va a ayudar a mi paciente, le va a ayudar incluso también a la gente que trabaja conmigo, para que yo pueda llegar a tener un mejor tratamiento y mucho más rápido, mucho más efectivo. Otra cosa también importantísima, si yo me voy a poner a utilizar aumento, utilizar el microscopio, es el espejo, ¿sí? El espejo que yo voy a utilizar tiene que ser un espejo de refracción frontal, un espejo que no tenga distorsión. ¿Cómo puedo saber si es de refracción frontal? Si yo coloco un instrumento y toco el espejo, no tiene que haber espacio entre el espejo y la imagen, ¿sí? Eso me va a distorsionar la imagen, no me va a distorsionar la imagen. Si yo utilizo un espejo de superficie plana, el espejo de superficie plana con el aumento no se va a ver bien, se va a distorsionar y no me va a ayudar, ¿ok? Entonces con el espejo voy a estar viendo, y eso es lo que voy a utilizar con el microscopio para tener una visión indirecta y poder llegar y accesar a donde yo quiera, ¿sí? Entonces tengo todo lo que está en amarillo, es toda la parte visual que yo tengo, y dejo libre lo demás para que el asistente esté manejándose. Ahora, existen algunos centros en donde podemos llegar a tener sobre todo entrenamiento endodóncico, sobre todo del doctor Armando Hernández allá en Algodones, Baja California, en donde se entrena el uso del microscopio desde la postura, la forma de enfocar, ¿sí? Y es una locura que nosotros querramos seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados, ¿sí? Es algo que lo dijo que me gusta, se lo copié a mi amigo el doctor Pedro Ortiz, y pues tiene toda la razón, ¿no? No podemos estar haciendo lo mismo y esperar que algo sea diferente, algo nos salga diferente. Nosotros necesitamos constantemente estarnos entrenando y estar saliendo adelante. Ahora, todo esto no es para decirles, ya, vayan y cómprense un microscopio, pero sí es algo importantísimo que por lo menos inviertan en el aumento. Es importantísimo. Por ejemplo, unas lupas, este tipo de lupas, ¿sí? Existen lupas que ya vienen con el armazón, donde se puede hacer un ajuste de la distancia interpupilar, ¿sí? Y como todo, hay que acostumbrarse poco a poco. Pueden ser 2.5, 3x, ¿sí? Y a esto además se le puede aunar el uso de una luz LED, ¿sí? La luz LED se puede colocar dentro de las lupas, en las lupas, encima de las lupas, y esto me puede ayudar a tener una mejor visión, ¿sí? Esto nos va a ayudar a trabajar de una forma pues mucho mejor, mucho más adecuada, y pues yo aquí prácticamente concluyo una pequeña introducción a lo que es el uso de aumento en endodoncia, y pues les doy las gracias y estoy a sus órdenes por cualquier cosa que ustedes necesiten. Les voy a dar mi dirección, es macorona@yahoo.com. Cualquier duda que ustedes tengan, pues con gusto pues se las puedo responder, y si no puedo, pues la investigaré y ya juntos la respondremos. Muchas gracias. Dentadec agradece su participación, esperando que esta conferencia